celebrar a las ciencias sociales que se producen en nuestra universidad y además porque es un libro que tiene como objeto de reflexión este mundo que nos rodea, el conurbano bonaerense. Un mundo que para nosotros es un desafío pensarlo, un desafío mejorarlo, un desafío contribuir a que podamos vivir un poco mejor. Así que agradezco también a mis colegas, a Pablo Semán, a Mariana Gené, que me acompañan acá para pensar este libro. Agradezco a todo el equipo de comunicación del IDAES y de la universidad por organizar este evento y vamos a tratar de hacerlo lo más conversado posible. Esa fue la consigna recién que construimos. Pero la primera pregunta es genérica para entrar en calor, que es, Carlos, vos mismo lo decís, el conurbano está muy narrado por las ciencias sociales, por la literatura, por el cine, pero al mismo tiempo todavía no es tan comprensible. ¿Cuál es el desafío que te planteaste con el nudo? ¿Cuál es la clave de interpretación que estaba faltando que este gran libro, esta gran investigación de tantos años viene a compartir con todos nosotros? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Primero, antes de intentar decir algo sobre el tema que planteaste, quiero agradecer primero la hospitalidad por recibirme aquí. Estoy muy contento de estar acá, por muchas razones, por lo que ustedes hacen, porque es una universidad pública. Yo me formé en la universidad pública, porque el lugar es muy lindo. Quiero agradecerle al rector, tuvimos una lindísima charla recién donde me hizo una radiografía acelerada de todo lo que ocurre acá adentro, que es sorprendente, salvo que uno se aproxime, no llega a tener dimensión del nivel de vitalidad que hay en esta institución, que es una institución del conurbano. Gracias a Martín por la iniciativa, una vez más, tan generoso conmigo para que podamos tener esta reunión. Y después, bueno, a Mariana, a Ariel, a Pablo por el interés que pueda despertar el trabajo este. La pregunta que me hiciste, Ariel, es un poco, supone algo demasiado optimista, que es que yo puedo aportar alguna clave. No creo que haya claves. Me parece que lo que intenté hacer yo para los lectores y también para mí es plantear preguntas. Me parece que es la función central. Creo que acá hay pocas respuestas en este libro, que son más bien intentos formular preguntas lo más críticas y adecuadas que me parezca posible. Y en ese intento de plantear preguntas, ir derribando prejuicios. Creo que el tema del conurbano, como geografía, pero también como escena social, como lugar de contradicción social, de desigualdad, como el lugar de un tipo de pobreza, no de la pobreza, de un tipo de pobreza que hay en la Argentina, toca un nervio que se remonta muy antiguamente entre nosotros. A mí me gusta mucho el trabajo de una profesora de esta casa, que es la profesora Malosetti, sobre arte, y ella tiene un trabajo interesantísimo sobre la Vuelta del Malón, un cuadro de Lavalle, cuadro del siglo pasado. Y en ese cuadro ya aparece el conurbano, aparece una versión del conurbano, la idea de la civilización invadida, que se lleva a nuestras mujeres blancas, ¿no? Ese es el cuadro, los indios, que es una forma que tenemos de entender esta relación entre el centro y la periferia, muy prejuiciosa, muy cargada de clasismo, de discriminación,
que supone que afuera está lo irracional. En parte este libro intenta hacer la historia de eso. Encontré, buscando textos muy interesantes al respecto, hay uno que es de Delfina Bunge de Gálvez, la mujer de Manuel Gálvez, un nacionalista católico que termina después interesado en el peronismo y ligándose al peronismo, porque en ese momento eran nacionalistas católicos, comillas, buena gente, subrayo católicos, que miran la llegada de la gente que entra en el 17 de octubre a Buenos Aires. Y lo mira desde una perspectiva de la caridad católica. Y hace una descripción donde se sorprende de que parece que no son malos. Pero al final se pregunta, ¿pero y si un día se enojan? ¿Qué pasaría si un día todos estos mansos que están entrando acá, que hay gente que nunca vi, ella lo mira desde el balcón de su casa, en Montserrat, y si un día se enojan y estamos todo el tiempo en la hipótesis de que un día se enojen? A mí me interesa narrar acá el conurbano y el conurbano como escena de un momento que a mí me parece un momento determinante de la historia argentina, que es el 2001, que es cuando se enojaron. Bueno, estamos siempre en esta relación. Entonces me parece que indagar sobre este problema, sobre estas imágenes, sobre el nivel de desintegración social que hay en la Argentina, las posibilidades o imposibilidades de construir una democracia interesante, una democracia plena si hay tantas dificultades económicas, esas son las preguntas, digamos, ¿no? A propósito de una economía regional que parece ser fallida y que tiene novedades todo el tiempo, ¿no? Y que hay que estar indagando todo el tiempo porque muta mucho, cambia mucho, misteriosa. A ver si se escucha ahí, sí, ¿no? Bueno, antes que nada yo quería, además de subrayar o firmar abajo los agradecimientos de Ariel, quería saludar la llegada del libro y un poco tomar la consigna que estaba planteada en la convocatoria acerca de la relación entre el periodismo y las ciencias sociales. Me acuerdo que alguna vez Silvia Sigal, una gran cientista social argentina, muy rigurosa y muy exigente, nos planteaba a algunos que veníamos de las ciencias sociales la relación que podíamos tener y que podíamos establecer en Argentina con los que ella llamaba los superperiodistas, que de alguna manera eran tributarios de las ciencias sociales, pero también gente que podía interpelar a las ciencias sociales y traerles algo nuevo, ¿no? Ella en ese momento se refería a otro periodista, no lo voy a nombrar, pero creo que, digamos, el trabajo de Carlos Pagni nos pone de nuevo ante esa situación, que es, en general, los cientistas sociales que venimos de tradición, por ejemplo, gramsciana, que pensamos que el análisis de coyuntura no es el análisis de lo inmediato, sino de la síntesis de múltiples determinaciones, o sea, el conurbano en toda su complejidad, su historia, sus temporalidades. Bueno, nos encontramos acá con alguien que está haciendo lo mismo que nosotros decimos que hay que hacer, por lo tanto creo que es una obra con la que hay un diálogo necesario y productivo. Así que en ese sentido quería darle la bienvenida al libro y creo que tiene todo el sentido del mundo que este libro se presente en esta universidad, también por las razones que decís vos, pero por las que tienen que ver las ciencias sociales. Por otro lado, digamos, y ahora voy muy brevemente a la pregunta, no voy a spoilear, porque no hay spoiler en este libro, pero si yo quisiera encontrar a través de las centenares de páginas que tiene el libro, de una investigación súper documentada que nos ha leído a todos nosotros que trabajamos sobre el conurbano, por ejemplo, hay una tesis, entre varias otras, que la voy a enunciar en 3 líneas, que es el conurbano bonaerense
es la expresión privilegiada y espacializada de las tensiones del régimen social de acumulación o de la forma que adquirió el capitalismo en la Argentina, ¿no? Y en ese contexto, y ahí va la pregunta, vos describís eso como una cosa muy trabada, que, digamos, modela la política argentina, y dijiste algo recién que va en eso mismo, que en la democracia se generó un arreglo que contiene al conurbano contradictoriamente y que para que, digamos, no se desmadre todo, tiene que funcionar un cierto tipo de arreglo. Y entonces pienso, y acaba la pregunta, que es, a partir de todo lo que vos sabés del nudo, ¿cómo pensás que se desarma, se mejora, se cambia este nudo para mejorar este país? Porque un poco me parece que inconscientemente en la idea de nudo pesa la idea de nudo gordiano. Y no me gustaría que, como los nudos gordianos, se desarme a partir de un hachazo. Sí. Bueno, no se puede desarmar con un hachazo. Hay un debate permanente sobre eso. Bastante infantil como debate, ¿no? De shock o gradualismo, halcones y palomas. Es un problema extraordinariamente complejo. No complejo desde el punto de vista intelectual, complejo desde el punto de vista de un proyecto político. ¿Por qué? Porque es evidente que esta economía, digamos, la sociedad argentina desde hace 50 años, los historiadores intentan ponerle una fecha siempre a los procesos, es muy difícil fechar un proceso, pero sí uno puede encontrar fechas simbólicas que sintetizan lo que uno quiere decir y que pueden ser arbitrarias, pero no son del todo caprichosas. 1975, es el primer año, la primera vez que la Argentina supera el 100% de inflación. Probablemente desde ahí hay una gran coincidencia en todos los que estudian historia de la economía argentina empezó a dar ya señales muy evidentes de que ese modelo productivo que había sido tan eficiente entre la crisis del 30, que fue tan traumática para nosotros, y esa época, mediados de los 70, ya da signos no de agotamiento, de agonía. Estamos arrastrándose en esa agonía desde entonces, con planes de estabilización, con momentos de bonanza, con todo lo que tiene de externo la palabra bonanza, de algo que te toma y te puede dejar, pero que no tiene que ver con tu voluntad ni con tu construcción, hasta ahora. Y eso ha ido dando un país muy raro. Nosotros antes nos preciábamos de ser raros por exceso y ahora somos raros por defecto. Digamos, si uno mira los países de América Latina, a partir de determinado momento la Argentina empieza a tener números patológicos que los demás no tienen. En niveles de crecimiento. Tradicionalmente, durante todo el siglo XX, América Latina crecía y la Argentina crecía, más, menos, pero crecía. América Latina tenía inflación, teníamos inflación, más, menos, pero... Ahora tenemos enfermedades raras. Una de esas enfermedades raras es la pobreza, la creación de pobreza, como un fenómeno sistémico, no un país con pobres, un país con pobreza. Con pobreza no como un fenómeno marginal, como un fenómeno central, alrededor del cual después se organiza el resto. Esto está pasando delante de nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Bueno, probablemente desde aquel momento, con aceleraciones, ¿no? Que primero vienen por la desocupación, después vienen por la pobreza, la informalidad, distintas formas de marginalidad, etc. Pero lo cierto es que es muy difícil encontrar un país en la Tierra, obviamente no que tenga tantos pobres como la Argentina, hay muchos que tienen, todos sabemos, muchísimos más pobres, pero es muy difícil encontrar un país sobre la Tierra que tenga hoy más pobres que hace 25 años. Eso sí es raro. Un país donde no solamente hay excluidos, por ejemplo, lo que uno ve en estos días en Jujuy, en lugares donde no había movilización social, Purmamarca, cortar ruta en Purmamarca por un tema, bueno, está pasando algo nuevo ahí,
son excluidos, y hay expulsados, que es un excluido distinto. Es el señor que se siente con derecho a participar de la fiesta y lo sacaron de la fiesta. Es la clase media que se va pauperizando. Todo eso está pasando en cámara lenta delante de nosotros desde hace mucho tiempo. Y eso exige un programa de modernización de la economía. Y exige generar una economía más competitiva que resuelva un problema que es un problema cíclico con el que nos estamos encontrando desde hace tanto tiempo, que es la falta de dólares cíclica, que nos lleva a ciclos de endeudamiento, que nos lleva a ciclos de alta inflación. Bueno, esto hay que resolverlo. ¿Por qué? Para resolver básicamente estos problemas, que son problemas que nos llevan a una desintegración social, que está en curso. En el año 74 nosotros teníamos el índice de integración social de Francia de 1974. Y hoy tenemos el índice de integración social de Perú. Está bien, de un Perú mejorado, pero es el de Perú. Entonces, esto exige un cambio, este panorama exige un cambio y a su vez limita un tipo de cambio. Acá está la dificultad. Cuando uno mira la relación del conurbano con las políticas económicas, son primero los que demandan el cambio. Uno haría un cambio para mejorar esa situación. Segundo, son los que sostienen el cambio. Es imposible un cambio económico, ninguno de los que vimos, si no hay cierta disciplina social en el conurbano. Tercero, son los que limitan el cambio, porque ahí es donde uno se encuentra con la posibilidad del quiebre, de un mayor quiebre social. Esto es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos, en esta semana estamos en este drama. Digamos, cuando uno mira lo que pasó en Jujuy, inmediatamente se pregunta si eso que pasó en Jujuy se parece o no se parece a todo el ciclo del 2001, donde empezaron los problemas en Orán, en Tartagal, por la privatización de YPF, y eso uno después ve toda la genealogía y terminó en el estallido del conurbano. Entonces uno naturalmente se pregunta, ¿y esto que está pasando en Jujuy tendrá alguna vinculación con esta región? ¿Y por qué con esta región? Y porque el país se quedó sin dólares y da la impresión de que el Fondo Monetario no quiere dar los dólares esta semana, sino es a cambio de una gran devaluación. Y esa devaluación se puede trasladar a los precios y podemos tener Jujuy mañana acá en San Martín. Este vínculo entre esa región y las políticas económicas me parece de muy difícil resolución y requiere, primero, de una gran inteligencia política y segundo, de una gran legitimidad política. Digamos, requiere de que la política recupere la capacidad para producir un proyecto. Capacidad que a mi juicio la política lamentablemente ha perdido mucho, digamos, de ser puente entre el presente y el futuro. Y que en función de ese proyecto, que en alguna medida es un sueño, permita llegar a un nuevo acuerdo por el cual tenga sentido ceder algo. Solo tiene sentido ceder algo si uno ve un futuro en el cual uno va a estar mejor después de haber cedido algo. Este es el problema. Y bueno, cuando uno mira el instrumental de la política, mira cómo hoy se están cerrando las listas para resolver el problema de Jujuy, para ponerlo en términos muy sintéticos, se preocupa. Entonces creo que es un tema de extraordinaria complejidad política, no es un tema de receta económica. Por supuesto que para resolver este problema, después, para terminar, he puesto mucho énfasis en lo macroeconómico porque me parece que es central. Digamos, la Argentina necesita un proceso de crecimiento de 30 años para resolver estos problemas y además requiere de soluciones administrativas. Hay un problema administrativo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires y del conurbano bonaerense muy endiablado, que ya lo veía Alem en 1880. Que es un texto que a mí me gustó mucho volver a leer, lo había leído cuando era chico,
que es el discurso de Alem en la legislatura bonaerense cuando se niega a la federalización de Buenos Aires y dice, bueno, acá, con este desastre que estamos haciendo ahora, sacándole la capital federal, la capital a Buenos Aires, lo único que va a crecer es el suburbio de esta ciudad, 1880. Y la provincia de Buenos Aires va a carecer para siempre, no lo dice en estos términos, lo dice en otros términos, pero es esto de agenda política. Entonces, además no hay solamente un problema de macroeconomía, que impacta mucho en esta región, sino que además hay un problema de organización política y de responsabilidad política. Uno no sabe a quién echar la culpa de los problemas en el conurbano. Si hay un problema de falta de salud, de falta de educación, de inseguridad, no sabe si es el gobierno nacional, el gobernador. Yo no, debo confesar, no sé cómo se evalúa un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un salteño sabe cómo se evalúa un gobernador de Salta, un correntino sabe si un gobernador de Corrientes tiene unos parámetros para evaluar. Yo no sé si en la gobernación, no puedo evaluar ningún gobernador. Me pueden mentir tranquilamente, pero no tengo, ni sé qué pasa ahí. Me decís hoy cómo es la gestión de obra pública hoy en la provincia. No, la verdad te miento. Y se miente entre ellos, además, porque es todo un debate guitarrero que no hay política ahí. Y el intendente también está desafiado por eso y tiene responsabilidades que también son difusas y tiene que ir corriendo detrás de la emergencia. Entonces, hay un problema de orden macroeconómico que si se resolviera requeriría también otra forma de organización política y muy importante, otra forma de intervención en el progreso social y en la asistencia social, que me parece que ahí también hay una especie de atraso muy retardatario. Bueno, buenas a todos, a todas. Gracias, Carlos, por estar acá y suscribo a todos los agradecimientos y comentarios de Ariel. La verdad que es un placer, fue un placer leer el libro. Voy a lanzar las preguntas, pero primero un comentario breve también sobre el libro. Es un libro que, tal como dijeron ya Pablo y Ariel, ¿no? Es enorme, y es enorme su pretensión, y es enorme su lectura también, ¿no? Como es un libro en que nosotros, como cualquiera de ustedes, cuando lo abra se va a sorprender de leer, ¿no? a la sociología urbana, la sociología de la evolución, de la demografía, de la estructura social en Argentina, a los sociólogos que trabajaron sobre la nueva pobreza, a los que trabajan sobre la política del mundo popular, y a los economistas, y a los historiadores, y también, ¿no? a los humoristas, de Walking con Urban, a Saborido, digamos, ¿no? la cantidad de referencias, ¿no? y la cantidad de puntas que lo hacen como tan imantador, son como notables. Y diría yo también que es un libro desmesurado, tal como lo es El conurbano en la imagen que pinta Carlos Pañi, ¿no? Un libro que tiene una pretensión de libro total por momentos, ¿no? como una idea de que en el conurbano están quizás todas las preguntas y también potencialmente todas las respuestas. Es también como una biblioteca de libros, uno podría pensar como Rayuela, ¿no? Un libro que se puede entrar a leer por distintas partes, que uno puede recomendarle distintos capítulos a distintos lectores, ¿no? Como a los que les gusta la historia, les gusta el siglo XIX, los manda a un capítulo en donde se cifra parte de la clave, parte de la hipótesis, a los que les encanta como la coyuntura política, el último capítulo de 300 páginas sobre el 2001 para acá, con lo cual, nada, solo para invitarlos, porque como esta también es una presentación de libros y ahí atrás se está vendiendo, para invitarles a que lo lean. Y quizás voy a hacer, si me lo permiten, 3 preguntas, las tiro para que vos agarres la que te parezca más pertinente, quizás para hilvanarlas. Por un lado, una pregunta ¿no? Obviamente el conurbano es el protagonista de este libro y también el 2001 es un gran protagonista de este libro, ¿no? Hay distintas temporalidades, diría yo, que se cifran en el 2001. Por un lado, un momento de eclosión, por supuesto, un momento de puesta en tensión de todo el sistema político, una hipótesis que está en el libro, que es la idea de que las élites políticas vieron, ¿no? el abismo también, el abismo de la ilegitimidad total, y parte de la lectura que hicieron de esa crisis fue también, implicó una solución, a tu juicio, quizás excesivamente generosa, podríamos decir, o excesivamente facilista por momentos con el modo de atender las demandas
de la ciudadanía, quizás algo de eso podemos pensar, y también un momento de gran metamorfosis de los partidos políticos, ¿no? Ese último capítulo recorre mucho las transformaciones del peronismo, del radicalismo, por supuesto, y la emergencia del PRO y sus distintas estrategias. Me gusta esa idea, ¿no?, de los cálculos y de las distintas posibilidades que tuvieron los distintos participantes de la política y el modo en que la leyeron. Pero en cambio hay otras temporalidades del 2001, ¿no? En la primera página vos ves algo como que ese estado de bienestar que había empezado antes incluso del primer peronismo, pero que sobre todo se había consolidado ahí, a partir del 2001 emergió la pobreza como problema sistémico, ¿no? Ahí esa temporalidad quizás es más problemática para las ciencias sociales, ¿no? Hay un fenómeno, digamos, de la transformación, de la emergencia de la pobreza ya desde la década del 80, en la que quizás podríamos de la que podríamos conversar y podríamos pensar cuánto ahí 2001, en qué sentido para vos es una bisagra y en qué sentido no, porque por supuesto que esa bibliografía también está en el texto. Y también una pregunta que me hago, ¿no?, quizás para tirarla sobre la relación con los textos sobre clientelismo y sobre movimientos sociales, ¿no? Por supuesto que el libro recorre el conurbano como lugar, como epicentro de la transformación, ¿no?, de la desintegración de la Argentina industrial y el crecimiento de la informalidad, y por lo tanto también más tarde de la emergencia de nuevos actores políticos, de nuevas organizaciones que organizan ya no a los ocupados sino a los desocupados. Bueno, ¿cómo pensás vos ahí la relación, ¿no? El libro, como vos decías, como por momentos pretende desarmar muchos prejuicios podríamos decir, de la clase media mirando a los sectores populares, y hay momentos, en cambio, en que pareciera volver a poner sobre la mesa como alguno de ellos, quizás en digamos, tus hipótesis sobre los movimientos sociales y sobre el clientelismo y el modo en que funciona en Argentina, ¿no? Quizás me parece que es muy potente el argumento de ir contra la visión romántica del clientelismo, y a la vez pareciera que hay por detrás una idea de deber ser del funcionamiento de la democracia que supone sostenerse sin los niveles de pobreza de los que vos hablás, ¿no? Sin los niveles de pobreza, sin los niveles de desigualdad de los que el libro retrata muy bien, y que entonces, ¿no?, digamos, esa informalidad, esa dificultad, esas diversas maneras de organizarse de la vida política popular quizás tiene sentido con un Estado que es deficiente y que cumple muy difícilmente las demandas de sus ciudadanos, digamos, ¿no?, y que tiene ciudadanos de distinta categoría. Los partidos post-2001, pues ya es un montón. A ver, creo que el 2001 hay, por supuesto, no es que se inaugura algo que no existía. Cambia de peso relativo dentro de todo el sistema. El primer impacto que yo registré de la historia reciente, digamos, contemporánea, sobre el tema de la pobreza, ocurre en un censo del 80 y pico, no me acuerdo si 83 o 84. Había un enorme problema en la llegada del gobierno de Alfonsín con el tema de la pobreza, sobre todo con el tema de las erradicaciones de villas de emergencia que había producido la dictadura militar, el miedo a que todo eso volviera y se encontraran con un caos. Ahí nace el programa alimentario nacional, etc. Obviamente que había pobreza, y si me sigo remontando para atrás, sí, no es que la pobreza nació en el 2001. Lo que nace en el 2001 es la pobreza como un determinante central de otras cosas. Por ejemplo, de la política fiscal. ¿Por qué? Porque empieza a haber una crisis fiscal crónica derivada de la informalidad. Cada vez más gente no aporta al sistema previsional. No solamente después se va a usar el sistema previsional de manera, a mi juicio, aberrante como una caja de la política social, que introduce una cantidad de distorsiones, de las que va a ser muy difícil salir, sino que empieza a haber en el centro de la fiscalidad un problema de muy difícil resolución para una población joven, es decir, que tiene una demografía que no debería tener ese problema, y sin embargo tenemos un problema enorme dentro del funcionamiento del Estado
con el sistema previsional por el avance extraordinario de la informalidad y de la economía en negro, ligada a la pobreza. Segundo, aparece la pobreza, lo que vos mencionabas recién, es un fenómeno novedoso, muy novedoso, raro. Desocupados y pobres organizados políticamente. Eso no existía antes. Es un fenómeno nuevo que deriva de una determinada intervención de los pobres en la escena pública, organizados. Obviamente que eso determina una forma de organización del poder político que no existía anteriormente en el conurbano. Creo que lo primero que habría que mirar son las manzaneras de Duhalde, que son una forma de tercerización de la acción política. Una forma de clientelismo, si no quiere, fomentados del Estado. Entonces, y si uno estadísticamente mira la existencia de villas de emergencia, asentamientos y villas, yo diría que antes de la pandemia, porque después de la pandemia este número se debe haber modificado para mucho peor, pero antes de la pandemia había en la Argentina 4.000 villas de emergencia más o menos. De las cuales, de esas 4.000 que había antes de la pandemia, en la mitad eran posteriores al 2001 y el 25% posteriores al 2010. Entonces, es cierto que es un fenómeno que obviamente, como cualquier otro fenómeno, le puedo encontrar continuidades muy atrás en la historia. La pobreza. Pero este problema de la pobreza que me organiza la política y la pone en el centro de la política, que conurbaniza la política. Hoy el kirchnerismo está tratando de armar una lista pensada para el conurbano bonaerense. Presidente, gobernador, senador, es una lista pensada para el conurbano bonaerense y arrastro al país detrás del conurbano bonaerense. El problema fiscal, que no es el problema de los planes sociales, porque los planes sociales fiscalmente no representan nada, es el problema previsional como agujero negro que tiene una cantidad de derivaciones muy importantes en todo el funcionamiento de la macroeconomía. La organización de movimientos sociales que hoy son partidos políticos y que establecen un conflicto dentro del peronismo sobre todo. Hoy uno habla con cualquier intendente del conurbano y lo que te va a decir es: mi verdadero desafío es el movimiento Evita, no es Juntos por el Cambio. Empezando por La Matanza. Entonces, me parece que todo esto, el 2001, si yo miro la historia argentina, acá hay un cambio. En esta agenda hay un cambio. Como puede haber sido un cambio el 76, o como puede haber sido un cambio el 83 o el 55, digamos. Creo que cuando se cuente la historia, retrospectivamente, 2001 empieza, el cerebro deja de registrar fenómenos que existían y tiene que acostumbrarse a registrar fenómenos que no existían. Eso es periodizar en historia. Con toda la arbitrariedad que tiene. ¿Cuándo nació la Edad Moderna? Con el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Podemos ponernos después a discutir más minuciosamente, inclusive si se puede hablar de 2001, y no es una recesión que va del 98 al 2003. El 2001 impide ver ese fenómeno, que es mucho más traumático, que es de larga duración, son 5 años, transformó porque el estallido operístico oculta el fenómeno en cámara lenta. Sobre los movimientos sociales y el clientelismo. Punto número 1. Lo que vos mencionás como algo prescriptivo, yo lo miro como un proyecto de rango utópico. Tengo derecho también a tener una utopía. Y para mí la utopía es que el pobre tenga los mismos derechos reconocidos que tengo yo. Y no que se los den. El derecho es algo que se reconoce, no algo que se da. Y el clientelismo es dar un derecho, no reconocerlo. No hay inseguridad jurídica. Todo el discurso de la inseguridad jurídica, sobre todo en el periodismo, está ligado a la idea de multinacionales que vienen a invertir. A nadie se le ocurre cuál es la inseguridad jurídica del pobre que tiene a su hermana muriéndose y tiene que ir a hablar con un puntero para conseguir la cama en el hospital. O que para conseguir el féretro de su madre
tiene que ir a pedirle al cura o al dealer. Entonces, me parece que ahí hay un funcionamiento del Estado fallido y creo que eso no implica la condena del puntero, no implica la condena del dirigente social, para nada, digamos. Es más, me parece imposible hacer política sin contar con esa sociología y con esa forma de organización de las relaciones humanas, pero no me parece deseable. Y además me parece que es deliberado, digamos, que hay un uso del clientelismo que consiste en inclinar la cancha electoral y política detrás de la fantasía de un sistema de partido único, donde lo que hace el Estado, Duhalde, típicamente Duhalde, lo que debe hacer el Estado, se lo entrego a una organización privada que me va a responder a mí como caudillo y no a mí como gobernador. Bueno, eso me parece, si hay algo retardatario, me parece ese tipo de conducta, que se llama clientelismo. Sí, perdón, una intervención más y ya los dejo. Sí, no, en efecto, ¿no? Yo digo como... No hay duda de que esa utopía, ¿no? Esa utopía podemos compartirla todos, ¿no? La utopía de ser todos iguales ante la ley, la utopía de vivir todos una vida digna, creo que no habría nadie que pudiera no compartirla. La pregunta es, hay algo que en el libro está muy bien mostrado sobre esa informalidad que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Que está en la Salada y que también está en la creación de Nordelta, digamos. Pero que me parece, sí, por supuesto. Y lo que estoy destacando es que me parece mucho más cruel en el caso del que, digamos, si vos, creo que lo digo explícitamente, me parece mucho más razonable el clientelismo del tipo que está sumergido en la Salada que el de Chernájovskij, que consigue el mismo tipo de clientelismo teniendo un sistema armado para él en Tierra del Fuego. Y él también cambia votos por favores, u otras cosas por favores, distintas de votos. Y pongo un nombre como podría poner 20, digamos, ¿no? Nicky Caputo, que es socio en ese sistema. Por nombrar un sistema que llama la atención de aberrante, digamos, de negocio concedido para la obtención de plusvalía de 5 empresarios. Pero creo que hay una especie de tolerancia frente al fenómeno extraordinariamente retardataria, digamos, retrógrada. Cuando uno va a una villa de emergencia y ve lo que es no el Estado ausente, no es el Estado ausente, es el Estado activo socio de la delincuencia. Por ejemplo, con la policía en relación con la droga, y eso es intolerable. Entonces me pasó, y creo que lo puse en el libro, de leer textos de amigos míos que escriben con toda liviandad que el puntero reparte droga. ¿Cómo? ¿Y no pones una nota al pie de página? Digamos, no hay ninguna descalificación de esa conducta. No, porque es como romántico. Y hay como una especie de enamoramiento antropológico, perdón por el enamoramiento o por el antropólogo. Por el enamoramiento. No, los antropólogos no somos la caricatura de los antropólogos. Los que tienen una visión idealizada del Estado son los cientistas políticos, que son como... Me metí en la peor de las internas. Sí, sacamos... Estaba el típico antropólogo que se iba a Brasil y volvía tocando el birimbao, pero mucho más ridículo de eso es el cientista político que cree en la normatividad jurídica que describe el Estado. Y a ellos nadie los critica por el relativismo. Y al contrario, los que hemos hecho trabajo de campo y hemos metido los pies en el barro, no necesariamente venimos con visiones románticas. No es mi caso y tengo muchísimos colegas que no hacen eso. Pero... Bueno, más o menos es esa la respuesta. No, yo quería agregar algo sobre esto, de manera no tan romántica como con Pablo, pero en ese punto, digo, el territorio es el conurbano, el mapa es el nudo. Te quería preguntar un poco más como el concepto, digamos, si más allá de la escritura, si en tu reflexión hay algo del armado de un concepto en torno a esta noción de nudo, y si tiene algún diálogo, yo la pensaba con empate hegemónico. Hay algo que ahí dando vuelta, la idea de empate hegemónico que está en la tradición de las ciencias sociales argentinas, pero territorializada. Hay algo ahí, un equilibrio social inestable, digamos, que va cambiando siempre para abajo y, digamos, y siempre trabado. Esa es la pregunta sobre el nudo más conceptualmente y
vuelvo, digamos, a esta conversación que un poco, digamos, lo dijiste y por ahí en el libro, digamos, por lo menos en mi lectura no estaba tan claro como lo planteé vos recién, es que el nudo es paradójico. El nudo ahorca, pero también une, ¿no? No es solamente todo lo que contiene el nudo es lógicas sociales que están ahogando a la sociedad, sino también la hacen posible. Y románticos o no, a la sociología somos más realistas. Y cuando estamos mirando ese mundo social atravesado por clientelismo, entre millones de comillas, estamos pensando siempre la misma pregunta: ¿cómo el orden social es posible? Y ¿qué pasaría si esos tipos que te generan, digamos, escosor, etcétera, no estarían ahí, estarían otros? Vos decís, la economía popular, que también voy a decir algo sobre eso, nos lleva más cerca de Somalia que de Noruega. Pero también hay algo del orden social que se fue produciendo con todas las negatividades que vos narrás en el libro, que no nos llevan a ser por ahora México. Nuestra tasa de homicidio es menor que la de México y de otros países de América Latina. No es para contrastar, digamos, una narración de descomposición, una romántica, sino poner el cuadro completo y en sus paradojas, que en el fondo es tu manera de reflexionar, que te vemos todos los lunes, te leemos los martes y en el libro está. Hay algo ahí, digamos, que paradoja, que por ahí, digamos, la idea de románticos, que es afectuosa, pero al mismo tiempo la corta, la paradoja. Hay una paradoja, es la negatividad, pero al mismo tiempo la producción de un orden social que además, de alguna manera, hizo posible que esta sociedad sea todavía vivible. Claro, ahora cuando le introducís el tiempo como variable, ves que ese orden social es cada vez menos vivible. Absolutamente. No es México todavía. A ver, yo tiendo, por mi propensión a mirar las cosas desde el punto de vista de la historia, ni México ni nada, digamos. ¿Por qué no fuimos a Australia? ¿Por qué no? Porque somos otra historia, digamos. No podríamos ser nunca Australia. No sé si vamos a ser México, creo que no, que es otra historia, que México es muy distinto de nosotros. Veo que estamos yendo, que somos la Argentina, esta Argentina. Me alcanza con esto para estar preocupado por esta degradación. Yo empecé a recorrer villas, durante 3 años estuve recorriendo villas de emergencia todas las semanas. Por ejemplo, el drama personal que vive la gente en esos lugares con la droga, no lo imaginaba. Lo que le cambió la droga, lo que empeoró la droga la calidad de vida del villero, no lo imaginaba. Entonces, estoy viendo que hay un orden social que se sostiene sin explotar de manera cada vez más perversa. No, pero por eso no es lo mismo puntero, organización de la economía popular y tranzas. Digo, también es ese que lo mundo que está estoy viendo es jerarquizado. que en la reconstrucción que se intentó hacer del Estado a partir del 2001 fue una reconstrucción que la vamos viendo cada vez más imperfecta y ya hay zonas del Estado donde el Estado no entra y entra otro. Antes era el puntero, que era fantástico frente a esto otro. Claro. ¿No? Sí. Que establece formas de solidaridad, formas de organización, da trabajo, digamos. También me puedo decir, bueno, si no estuviera el dealer sería todo peor. ¿No? Para la vida de muchas... A ver, para ese chico que trabaja como soldadito los fines de semana y le pagan 50.000 pesos por sábado, si no estuviera el dealer, muy probablemente la vida de él sería mucho peor. ¿No? Tiene la suerte de cobrar eso, 2 por 3 se liga un tiro en una pierna, que su tío ya lo tiene, su padre ya lo tuvo, digamos. Pero en cámara lenta, ese orden no es un orden estable, es un orden que va convirtiéndose, su estabilidad la obtiene cada vez de peor manera. Este es el punto que me interesa destacar. Por supuesto que si quito eso me puedo encontrar con algo peor, no me cabe duda. Es mejor que esté el puntero y reparta el colchón que no esté y se quede sin colchón, o el medicamento o lo que sea. Pero me parece que ya son formas que se han ido institucionalizando y tiene una extensión con un país de 42% de pobreza,
que no es lo mismo que con un país de 20% de pobreza. Toda esta institucionalidad un poco macabra que estoy pintando. Ahora, es cierto, para ir a tu argumento, el señor que vive en el fondo de la Villa Itatí, en una inundación crónica, con el chico que tiene triquinosis porque vive entre los chanchos enfermos, vive muchísimo mejor que su padre que vivía en Corrientes y para tomar agua tenía que caminar 15 kilómetros. Sí, es así. Pero me indigna que vive en esa situación y me parece que hay un problema ahí. Y este problema incide en lo que vos planteabas, en el problema macro. Porque en el fondo nos encontramos con el viejo problema de la política o de la organización social. En el fondo de todo esto que estamos hablando, lo que hay es un problema clásico, recontra clásico. Es la disputa entre libertad e igualdad. Es el mercado que tiende a la desigualdad y la democracia que reclama igualdad. Y ese equilibrio entre esas dos fuerzas es muy difícil de lograr. Si vos querés, es el equilibrio entre la clase media argentina, que se constituyó a partir de la inmigración y después a través del peronismo, una clase con un impulso igualitario muy importante, que reclama un tipo de democracia, y el mercado que no le da las condiciones, lo voy a poner en términos bien vulgares, no le da el tipo de cambio que reclama esa forma de vivir democráticamente. Ahora, eso era un equilibrio, Gerchunov y muchos como él escribieron mucho acerca de esto como un pacto entre el sector mercado internista, del que obtiene su bienestar la clase media, y el sector exportador que le daría competitividad a la economía para que esa clase media tenga los dólares. Ahora cambió ese pacto, porque tenés 42% de pobreza. Entonces, no sé cómo pensarlo. Me introduce ahí otro problema. Y me introduce otro problema, para terminar, y voy a la esencia del problema clientelar. Porque con la pobreza, no en términos absolutos, para nada, pero se introduce en mucha gente, en demasiada gente, otra noción del tiempo. Este es el tema central, a mi juicio. Es decir, si yo soy cartonero y tengo que vivir de acá a la noche, mi vida es de acá a la noche, y dame una solución de acá a la noche. No, porque si te regalo la energía, no sabés que la intertemporalidad de ese sistema no es sustentable. ¿Qué me interesa si es sustentable o si mi vida no es sustentable mañana? Entonces, si tengo 10%, con 15% de la población, no 42%, con 15% de la población que tenga esta visión del tiempo necesaria, inevitable, es la que yo tendría si viviera ahí, la tentación demagógica es fenomenal y la tentación clientelar es fenomenal. Por eso me interesa lo que dijo el otro día Pablo en la entrevista con Luciana Vázquez y un texto familiar a este que escribió José Nathanson en Le Monde Diplomatique. Pareciera que esta lógica se rompe entre los pobres por las nuevas tecnologías, porque el Estado ya fracasa tanto que no querés ni siquiera que te ayude. Digamos, empieza a aparecer algo novedoso, que él lo ve, yo lo olfateo, no lo veo todavía, no lo sé pensar. Pero digamos, creo que estamos tocando un límite en este sentido por la magnitud de los problemas. Y que se hace muy difícil pensar el problema, sobre todo desde el punto de vista de la organización económica. Bueno, primero me parece interesantísima la escena porque el diálogo ilumina el libro. Ojalá todos pudiéramos tener siempre este tipo de escenas. Es buenísimo. Vos tenés el libro en la cabeza no necesariamente. Y lo condensás en la porque dijo hoy Mariana. Después hay otra cosa que, digamos, ya volviendo al libro, que perdón por mi referencia crítica a los cientistas políticos. La pueden escuchar en mis clases ampliada. Me encanta. Pero, vos sabés que los que estudiamos historia tenemos... Claro, lo que voy a decir es, lo que vos tenés del historiador es que, digamos, podés insertar las categorías en procesos, que es lo que humildemente pretendemos hacer los antropólogos y los sociólogos. Mal, los historiadores lo hacen bien. En ese contexto vos haces dos observaciones que yo quisiera retomar. Una muy importante que está presente en la literatura sociológica tomada de la sociodemografía, pero que no está tan presente como debería, y vos la tomás muy bien, que es, bueno,
la desocupación y los problemas de empleo en el conurbano no empezaron en el 75, empezaron a fines de los 60, empezaron en los 60. Hay estertores de complejos productivos que ya se notaban en ese momento y mucha gente hace como si no se hubiera dado cuenta, parece que fue un quiebre puntual, ¿no? Sí. Y el segundo es que buena parte de lo que ocurre en el conurbano en términos de poblamiento y de ese salto demográfico constante que, digamos, tiende a ser casi, no, estoy exagerando, geométrico, pero es una multiplicación por una potencia, ya no por un porcentaje. Incide el hecho de que en las provincias la gente es expulsada, ¿no? Y entonces, digamos, a la pregunta que llego, ya más discutiendo a partir del libro, no el libro solamente, es que la imagen del nudo aplicada exclusivamente al conurbano es relativamente injusta porque, digamos, y retomo lo que estábamos conversando recién, en Rosario, en el Gran San Juan, que tiene 700.000, 800.000 habitantes, en Tucumán, en Jujuy, inclusive en San Fernando del Valle de Catamarca, que los políticos hicieron otra capital para ellos, digamos, ocurren problemas parecidos, nudos parecidos, y me pregunto si hasta dónde esta forma que, digamos, parece mantener cierta paz, pero al mismo tiempo es insostenible y agotadora y empobrecedora de la sociedad argentina como configuración política, si esta forma de nudo no está haciéndose presente ya en otros territorios, ¿no? No es solamente el conurbano la expresión privilegiada, si querés, del régimen de acumulación, pero también del régimen político. Creo que son tres cosas que podría decir y después dejé colgado algo que vos planteaste que me olvidé mencionar, lo que tiene que ver con los movimientos sociales y la economía popular. Un punto sobre eso. Uno, es como vos decís. En el capítulo que le dedico a la historia de la pobreza, le dedico un largo párrafo, varias páginas, al tema de las crisis de las economías del interior que provocan, en alguna medida son motores de lo que se fue conformando en el Gran Buenos Aires. Sobre todo la economía del algodón en el Chaco, en el noreste, la economía del azúcar y la economía del vino. Y sin entender ese proceso del interior es imposible entender lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. A pesar de eso, es verdad, yo creo que tomo el conurbano como un nudo porque es una metáfora de un problema que no es solamente del conurbano bonaerense, es de los conurbanos. Pero creo que en el conurbano bonaerense, por la estructura política nacional y por el papel que cumplió Duhalde y que después cumplieron los Kirchner, herederos en esto de Duhalde, se da un fenómeno que no se da en otro lugar. Que es como los liderazgos nacionales intentan usar ese conurbano y no otro como palanca para la construcción de un proyecto de poder. Esto nació en mi cabeza de manera absolutamente anecdótica, como suelen surgir algunas ideas que te parecen que son triviales. Me puse a pensar un día, no hay dualdismo. Yo, que soy viejo, me cubrí durante mucho tiempo el alfonsinismo y el menemismo. Vos conocías alfonsinistas, yo he conocido alfonsinistas en Tierra del Fuego. Tengo un amigo alfonsinista en Jujuy, con el que hablé ayer por estos líos de Jujuy. Alfonsinista, radical de la línea de Alfonsín. Conozco menemistas en todo el país. Había menemistas en Córdoba, menemistas. No conozco kirchneristas, sí, 3 militantes de la Cámpora, pero no, y dualdistas ninguno. No conozco ningún tucumano que diga yo soy dualdista. Yo soy amigo de Duhalde, pero dualdista como... ¿Y por qué pudieron prescindir del armado de una línea nacional en su partido? Por la prepotencia demográfica del conurbano donde se asentaron, que arrastra todo lo demás. Y la Constitución del 94 que anula el colegio electoral. Yo creo, ahí tengo un punto de discusión. ¿Por qué? Primero porque no tenemos muchos antecedentes de que ese colegio se hubiera usado. Y segundo porque es imposible de ser usado. El colegio se anula por el fraude que le hicieron a De la Rúa en el colegio electoral de senadores, que es el mismo de la... Digamos, el día que pasó lo que puede pasar en Estados Unidos, fíjense que a diferencia de dos democracias tan distintas,
donde vos podés ganar en las urnas y perder en el colegio y nadie dice nada, es enteramente respetable. El día que eso pasara en la Argentina, ahí sí tenés un que se vayan todos de gran tamaño. Se lo sacaron de la Rúa y lograron que sea presidente de la Rúa gracias a ese fraude. No sé si ustedes recuerdan, los más chicos no deben saber ni de qué estoy hablando, año 1989, de la Rúa gana la elección de senador en la capital y entre el senador, entre Vaca, que era el representante de Menem, y María Julia, ahí se constituye la primera alianza Menem-Alzogaray, le sacan la banca de la Rúa sumando electores, habiendo perdido en las urnas. Y eso genera un escándalo tan grande que era obligatorio para los constituyentes. Sí, ahí logra la senaduría, no la presidencia. No, digo, lo convirtieron en víctima, claro, y al cabo de ese proceso termina siendo presidente, digamos. Yo no sé si de la Rúa hubiera llegado a ser presidente sin ese agravio. No sé si, no digo que lo convirtieron en ese momento. Está bien. No, senador no fue. Le sacaron la senaduría. Después fue diputado, alcalde y presidente. Pero digo, no me imagino, hay una idea obviamente conceptualmente correcta de que el colegio electoral compensaba o en alguna medida neutralizaba la prevalencia demográfica del conurbano. Pero me parece que es un fenómeno para mirar en un pizarrón. Nunca se hubiera dado en la práctica. Eso ni se había dado en la práctica. No es que habitualmente compensábamos la prepotencia del conurbano con el colegio electoral y un día lo sacamos y quedó el conurbano. Creo que tiene mucho que ver en todo esto que estamos hablando, bueno, es larguísimo, los medios de comunicación también. Digamos, los medios de comunicación le hablan a una audiencia del conurbano bonaerense. Yo recuerdo nítidamente una vez que se moría la gente, vuelvo a Jujuy, en La Puna, de sequía, y les mostraban las inundaciones a los televidentes de Jujuy que ocurrían en La Matanza. Y los tipos muertos de sed tenían que ver, prendían la televisión y veían agua. No tenía nada que ver con esa escena. Y eso es algo muy argentino. Eso no pasa en Estados Unidos, no pasa en Brasil, donde la escena mediática es mucho más regional y mucho más federal. Entonces hay un fenómeno del conurbano bonaerense, digamos, que impone su lógica sobre el resto. Pero sin duda hay un proceso de conurbanización. A mí me llama mucho la atención el de Tucumán, por ejemplo, que es clave para este sistema de poder que hay en Tucumán. Termino con esto rapidito. No termino de resolver en mi cabeza el problema de las categorías de la economía popular. Sospecho dos cosas. Una, que estemos resignándonos a una economía de dos velocidades y a un país con dos sistemas de trabajo y dos aspiraciones a la calidad de vida. Eso es lo que sospecho. Ahora, me puse a leer muy detenidamente textos, declaraciones, largas entrevistas a dirigentes de movimientos sociales que defienden esa idea y les pediría que fueran más sinceros y me dijeran lo que piensan, que es que el capitalismo no funciona como economía. No es que provisoriamente, como todavía no funciona, vamos a armar... No, esta economía distinta que me la presenta como de emergencia, cuando uno mira bien, es el modelo de llegada. Entonces, son dos... Es una discusión demasiado tramposa, me parece, por culpa, por falta de... Porque a lo mejor no pueden decir lo que quieren decir abiertamente y les parece que es demasiado revolucionario, pero si uno mira bien, por ejemplo, todo el discurso de Grabois y sin duda el discurso de Pérsico, lo que me está diciendo es, mirá, tuvimos que armar esta economía popular porque la otra no da, pero si funcionara pero esta va a funcionar mucho mejor que la otra porque la otra per se no funciona. Entonces es un debate dentro de la izquierda, diría, con cierto grado de malversación. Sí, entiendo. Y a la vez, hago una pregunta más. Voy a hacer como un comentario sobre eso y vengo a la coyuntura, ya que estamos, ¿no?, al borde del cierre de listas y ya no tuvimos la casualidad de que cayó hoy, ¿por qué no hacer una sobre eso también? Sí, porque después la coyuntura nos deja de interesar por completo. Una vez que cierren es el las momento, listas. qué sé yo, de acá y después entre meses de vuelta, en fin.
No, digamos, sobre esa sociedad dual, no es una idea que está en un libro clásico también de la sociología francesa, digamos, de Castel, La metamorfosis y la cuestión social, esa idea de dualización y esa idea también de que, sí, incluso políticas sociales que se habían pensado como transitorias, después se volvieron continuas, digamos, porque una situación, la del desempleo, que se pensaba como, o la informalidad del desempleo se pensaba como transitoria y después se volvió permanente. Y vos lo decís también al referirte, ¿no?, digamos, a los 10 años de Menem como a la vez, como un proceso quizás el más modernizante, el más ambicioso en términos económicos y a la vez funcionando solo bajo la condición de producir desempleo y cierta exclusión. Con lo cual ahí hay un nudo, quiero decir que los distintos proyectos políticos tienen mucha dificultad en encarar. Y en ese sentido también te pregunto sobre la coyuntura, preguntándote sobre el final del libro, ¿no? Vos al final del libro retratás el proceso, digamos, por un lado esta idea de que Kirchner leyó bien la relación entre Menem y Duhalde y entendió algo que se jugaba en el conurbano y por eso le peleó el poder a Duhalde, lo consiguió, y los distintos momentos, los distintos avatares del kirchnerismo y los modos en que emprendió su relación con el conurbano, y también el modo en que el PRO y Cambiemos emprendieron esa relación con el conurbano, y vos decís algo sobre cómo el PRO tuvo desde el principio la voluntad de disputarle al peronismo también el voto de las clases medias y de los sectores populares, y cómo no era solo quitarle su bastión o las clases medias al radicalismo, sino también ir por esa representación, y cómo Vidal logró en algún momento, ¿no?, como la llave del éxito. Y decís, en cambio ahora el PRO no parece tener un proyecto en el conurbano bonaerense, ¿no? Hay algo de eso que está hacia el final, si bien está como la estrategia de los intendentes del conurbano de Cambiemos y el PRO que lograron ser reelectos, hay un comportamiento errático, ¿no es cierto? ¿Cómo ves hoy en día esa presencia de Cambiemos en el conurbano? Y también, ¿no?, ¿por qué no?, la pregunta que nos hacen a todos y todas las que vamos a cualquier medio, o sea, lo que sea sobre lo que trabajemos, que pensás también, en esas últimas páginas también está el fenómeno de Milei y esta idea de una escena política que ya no se organiza en términos polarizados, ya no se organiza solo en identidades anti-kirchneristas o anti-macristas, sino más bien anti-establishment político. ¿Y qué podemos esperar de estas elecciones entonces? Voy a un punto sobre lo de Menem. Sin duda es así, digamos. Obviamente hay que dar una respuesta a la cuestión social, es obvio. Creo que la Argentina da respuestas muy retardatarias y que hay poco debate sobre el tema. No conozco debates demasiado... El único debate que escuché interesante, muy breve, sobre este tema fue en el 2021, una discusión entre Grabois y Larroque, planteando un tema central que es en qué medida, lo planteaba Larroque, el Estado le tiene que tercerizar a organizaciones que no se sabe ni quién los eligió el manejo de los recursos públicos para atender la pobreza. Ahora, no tiene, digamos, eso no implica nada respecto de Menem, digamos, lo de Menem fue una salvajada, que hay que tener muy en cuenta, porque vamos ahora a un plan de estabilización que plantea un problema enorme, porque en la medida en que si tenés el salto de competitividad que piden los economistas, vas a tener más pobreza, más marginalidad y más desempleo. Digamos, si yo incremento la productividad, de la poca gente que trabaja, muchos van a terminar dejando de trabajar también, que es lo que pasó con Menem, digamos. Privatizaciones, salto de competitividad, apertura económica, son tres factores que generan ese tipo de sociedad, digamos, con gran pauperización. O sea que ahí hay un problemón. No compite con el otro problema. En lo que planteas del PRO está el tema central, el problema del clientelismo, como problema conceptual. Digamos, sería esta la pregunta.
vos hiciste un planteo sobre el clientelismo. Yo contesté haciendo una gran crítica al clientelismo. Ahora yo le preguntaría a Pañi, ok, ¿y conocés a alguien que pueda zafar del modelo convencional y poder hacer política en los términos en que vos estás defendiendo esta tarde acá? Y diría, no. ¿Porque son malos? No, porque hay un problema ahí. Por eso digo que es una observación la mía de carácter utópico. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque veo que cuando el dirigente del PRO quiere ir al conurbano a hacer política, termina alquilando las mismas redes clientelares que alquilaba el intendente al cual desplazó en nombre de terminar con el clientelismo. Que ploteados, se sacan PJ, se ponen PRO, pero es lo mismo. ¿Dónde? En Lanús, en 3 de febrero, en los alrededores de La Plata, digamos, la práctica. Entonces, creo que hubo por parte Hubo dos novedades en la Argentina a partir del 2001. El 2001 es una gran quiebra en lo que vos dijiste hoy, en la representatividad. Hubo dos intentos que se dio la sociedad argentina a través de distintos medios para resolver ese problema. El kirchnerismo dentro del peronismo y creo que el PRO dentro del no peronismo. Fueron dos ensayos para recomponer el vínculo entre política y sociedad. El PRO tiene, a diferencia del radicalismo, una marca de época, que también nos plantearía que el 2001 en relación con la pobreza es una novedad. Aparece un fenómeno no peronista que intenta representar a los pobres, que intenta ir de Adrogué a Bursaco, cruzar, terminar con la división del trabajo que se habían dado radicales y peronistas durante todo el siglo XX. E intentan ir en esa dirección con un discurso liberal republicano, si querés, y pasablemente conservador en otras materias. Es decir, intentan inaugurar una gran innovación, que otra cultura política aspira a representar a los pobres con otra ideología, con otra concepción de la política y con otra concepción de la representación de los vínculos políticos. Empiezan a rodar, hay muchas iniciativas muy pensadas alrededor de la obra pública, los programas de Vidal para las villas, la idea de Macri de ingeniero civil de llevar la obra pública al conurbano, pero después cuando llegó el momento de las elecciones, ¿dónde están los punteros? Porque como me dijo a mí un dirigente del conurbano del PRO, yo puedo traer 40.000 toneladas de Portland. Ahora, si la señora que está acá desde hace 30 años repartiendo beneficios y es adorada en el barrio, me lo putea a Macri, la Portland no sirve. Te sirve como te sirvió en la Villa 31. Te tomo el Portland y te voto en contra, porque me das pero no me incluís. Acá está el punto, que tiene que ver con la forma de hacer política. Entonces ahí hay todo un problema que tendrán que reflexionar los que aspiran a hacer política en un país con muchos pobres sin clientelismo. Todavía no se le encontró el agujero al mate. Milei, termino con esto. Es obvio que Milei es una variable dependiente de esta crisis de representación y que a mucha gente Milei le representa, a muchos por razones ideológicas o de discurso económico, a otros lo representa porque es muy fácil que te represente porque está enojado. Mientras todos te están explicando que ellos entienden lo enojados que estás, Larreta, Bullrich, Guado de Pedro, Joly, el que sea, te explican, yo sé que la estás pasando, no, yo la paso tan mal como vos, mirá, estoy enardecido, y eso produce un gancho, es mucho mejor marketing. Quiero ver qué consistencia tiene, siempre dudé de la consistencia de Milei, dudo cada vez más, y quiero ver qué consistencia tiene después de que terminen las primarias. Dicho esto, me parece un fenómeno de carácter populista en su esencia, es decir, es alguien que intenta poner todo el mal en un lugar y darme una respuesta absolutamente sencilla y simple para un problema complejo, y que expresa, digamos, una especie de kirchnerismo
inverso. El kirchnerismo durante 15 años estableció una forma de interpretar la escena pública donde el mercado debía ser verdugueado por la política. Y ahora viene alguien que me verduguea la política de parte del mercado. Es el mercado que le da latigazos al político. Ninguno de los dos me parece demasiado veraz, más allá de la pil que pueda tener cada uno en determinado momento histórico. Carlos, sé que estás con el tiempo apretado porque tienes un compromiso. ¿Podemos hacer 2 o 3 preguntas rápidas del público? Sí. Carlos está... Que sean fáciles. Que sean fáciles y preguntas, por favor. Sí. Lo que habías comentado antes, y sin querer simplificar toda la complejidad social de la Argentina, etcétera, ¿te parece que es solucionable toda la problemática del conurbano y de la Argentina sin atender previamente la parte económica? Ojalá hubiera un previamente. Digamos, resuelvo esto y después voy por lo otro. No existe lo económico distanciado de lo político, del problema social, la pobreza es un fenómeno. Entonces, ahí está el enorme problema que tenemos por delante que requiere de un gran talento político, que esto hay que resolver al mismo tiempo una crisis social y producir un programa de estabilización de la economía. Y tengo que saber qué cosas tengo que hacer como un shock, porque si no, no funcionan, y qué cosas necesariamente tienen que ser de largo plazo. Y para resolver el problema en toda su complejidad necesitamos un proceso de 30 años, que es muy poco estimulante desde el punto de vista electoral, porque en la emergencia yo trato de no comprarme grandes problemas. ¿Qué me voy a comprar? El problema, voy a vender el problema como tema de marketing electoral, el tema de la droga en el conurbano. Si lo tomo en serio, dura 30 años arreglar ese problema, o 20. Prefiero ir por respuestas rápidas, bueno, y el problema se va agravando. Entonces, yo pongo siempre, para mí hay me voy a ir a cualquier otro lado, no es que me fui de tema, pero para dar una explicación de lo que quiero, de lo que intento decir desde hoy. España vivió durante 150 años exactamente, desde 1825 hasta 1975, un proceso de decadencia. 1825 fue la batalla de Ayacucho, se terminó la guerra de independencia, perdió las colonias, perdió los reinos de Indias, digamos, gran mutilación, agravada después en el 98 cuando pierde en la guerra de Cuba. Y en 1975 empieza la transición española con la muerte de Franco. Siempre se habla de los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron un experimento de carácter técnico-laboral que además fracasaron. Lo importante, lo que hizo posible esa España que se modernizó, que salió del lugar donde estaba, fue un pacto político previo a lo de la Moncloa, que es el que realiza la clase política de España en ese momento con el rey en el centro, el rey Juan Carlos. Los franquistas, fascistas, admiten la legalización del Partido Comunista, que vuelve del exilio. Los republicanos admiten que haya un rey. Estamos hablando de un país con la guerra civil más sanguinaria de la historia moderna, que había ocurrido 40 años antes. Estaban vivos todavía los que habían peleado, no es como ahora que son los abuelos. Entonces, los que habían matado y muerto por la República aceptan que haya un rey. Los monárquicos aceptan que haya un rey trucho, porque ese rey no es el rey de la dinastía, ese rey lo puso Franco. Si hubiera sido el rey de la dinastía, tendría que haber sido el padre del rey, que tuvo que abdicar para que su hijo fuera rey. Digamos, todos se dieron algo de lo esencial. ¿Por qué?
Primero porque durante la época de Franco se había abierto el turismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Llegaban los europeos que vivían de otra manera y veían cómo vivían los ingleses, los suecos, los alemanes, que vivían en democracias sumamente prósperas. Y dijeron, ¿y nosotros por qué somos diferentes? El eslogan del turismo de Franco era Spain is different. Bueno, dijeron, no queremos ser más diferentes, queremos ser como estos de acá al lado. Y después un proceso de organización regional que los ayudó muchísimo, muchísimo. Probablemente toda esta transición española no hubiera sido posible sin la creación de la Unión Europea o de la Comunidad Europea en aquel momento. Pero digo, ahí tenemos un modelo. Ahora, ¿qué era lo esencial de ese modelo? Que esos dirigentes que dirigían España y realizaron esa operación, que suponía revertir una decadencia de 1 siglo y medio, vendían, tenían una credibilidad delante de la gente que la gente les creía cuando les decían te voy a vender un futuro distinto. Esa creatividad la política argentina la tuvo en determinados momentos de su historia contemporánea. Por eso venían acá nuestros abuelos inmigrantes, porque creían en lo que nos vendían como sueño. Mito, realidad, lo que fuere. Después los historiadores nos encargamos de ver si eso era verdad, mentira, más o menos. Pero había un pacto de futuro. Hoy hemos perdido eso en muchas sociedades de Occidente por el deterioro económico. Yo creo que en la Argentina el deterioro económico y el malestar social es tan grande que está al borde del peligro el sistema democrático. Esto es lo que creo y lo que digo al final del libro. No lo digo con esta crudeza porque me da miedo asustar además. Pero es lo que creo. Y si no hay una reacción muy inteligente por parte de la política, de esta clase política que vemos que hoy cierra la lista como la cierra, que está un cachivache, si no se logra una reconstitución de la política como actividad y recupera su sentido de convocatoria a todos nosotros para que pensemos un futuro, bueno, España duró 150, existen decadencias de 150 años, está llena la historia. Puede pasar, lo decidimos nosotros, no es que nos tocó, es lo que uno hace, la historia es lo que uno hace. Marcelo. No me sorprende, lo veníamos hablando cuando estábamos subiendo. Con Martín. ¿Quiénes serían los actores políticos actuales que puedan hacer ese acuerdo que vos hablás o que sugerís que es necesario para seguir avanzando? Bueno, posiblemente hoy no están. Por eso no pueden armar una fórmula. Massa está trabajando desde ayer volteando a la fórmula de Pedro, que aparentemente además se cortó medio solo. Digamos, estamos viendo, no me quiero detener este tema que es muy de coyuntura y es otro tema, pero estamos viendo, estamos ante un momento... No, creo que estamos ante un momento... Está esperando este momento la gente. O sea, estamos en un momento de metamorfosis de todo el juego, pero sobre todo del peronismo. Digamos, nosotros estamos viendo cosas que las dejamos pasar y no las percibimos bien porque estamos medio adormecidos y porque medio no nos interesan. Y no me incluyo porque yo vivo pendiente de este fenómeno. Pero mucha gente no tiene por qué estar pendiente. Pero, por ejemplo, que un dirigente del peronismo, de la dimensión de Cristina Kirchner, diga que pueden salir terceros, es una novedad de primera magnitud histórica. Yo no creo que vayan a salir terceros. Creo que ella está más asustada de lo que corresponde, o que lo dijo para producir un efecto, pero lo dijo. Un líder peronista en La Plata hace un mes dijo, nuestro objetivo es entrar al balotaje, salir segundos y no terceros. Punto 1. 2. Que 14 gobernadores peronistas adelanten sus elecciones desentendiéndose del destino nacional de su partido es otra novedad de primera magnitud. En una duración más corta, que Cristina tenga que socializar sus decisiones y simular que habla con 20 porque no puede aplicar ya su dedo, y que aparentemente Guado de Pedro se le escape con Mansur y le imponga, y que Axel Kicillof le ponga los carteles de que ella es gobernador, bueno, estamos ante un mundo que no conocíamos. A mí no me angustia, a ella le debe estar angustiando. Y si esto que estás contando ahora que te dice el celular es cierto, que puede serlo, digamos que Massa los apretó con que el lunes no va al ministerio a trabajar si no le cambian la fórmula, bueno, estamos ante un problema, no lo festejo, me parece dramático, porque están gobernando
y porque es un actor principal de la sociedad argentina, digamos, de la política argentina. Del otro lado, me parece que no es tan caótica la cosa porque no están gobernando, no están con el miedo, pero tampoco veo calidad. Primero, no entiendo por qué están de un lado y del otro. Es decir, Patricia Bullrich me dice, Macri me dice, no Patricia Bullrich. O somos el cambio o no somos nada. Y los que arruinaron mi gobierno son Nicolás Massot, Monzó, Frigerio, que están todos con Bullrich y con él ahora. A ver, explícame. Y puedo decir lo mismo del otro lado, digamos. Larreta, que no encuentra cuál es su candidato en la capital. Digamos, Larreta, que no pudo manejar algo tan sencillo como la sucesión de su propio cargo en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que estar haciendo campaña ahora subrepticia para que no sea Jorge Macri, que debo aclarar, se llama Macri. Entonces, veo esto y veo algo más preocupante. Elecciones de Mendoza, 46% de abstención. Elecciones de Corrientes, 42% de abstención. Elecciones de Chaco, 40% de abstención. Y Milei, que dicen que tiene, supongamos, ya con que tenga más del 20% me da escalofrío. Entonces, estamos ante un problema. Cualquiera que te describa esto respecto de otro partido, o un historiador de entre 80 años que te diga, mirá, en la Argentina hubo un año en que pasó esto, vos decís, ¿y cómo terminó la película? ¿No? Ahora, esto está pasando en todo Occidente. Les recomiendo la lectura del libro de Martin Wolf, el columnista de Financial Times, Democracia y Capitalismo, donde plantea una visión, digamos, muy de larga duración de este problema que está pasando en todos los países occidentales, por un problema del capitalismo para prestar un nivel de vida básico que es el que requiere la democracia para funcionar con legitimidad. Sí, Súper cortita, una pregunta te lo dieron a... Vos seguís contando igual, lo que va pasando. Te sacaron ahí el micrófono. Chiquitita. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Dado que es inevitable que Argentina tenga que ir hacia un plan de estabilización y quizás los únicos dos exitosos que se me ocurren son la caja de conversión en la época de Roque y después los 7-8 años de Menem, ¿crees que de haber un plan de estabilización... Está jugado, veo hoy, Sí, jugado. De haber un plan de estabilización y que no haya la coyuntura política o el actor político que tenga el volumen necesario para ejecutarlo correctamente, ¿crees que se puede llegar a ir a una crisis como fue posterior a la convertibilidad en desconfianza de la política o erosión del sistema democrático? A ver, a nadie le gusta asustar, ni ser agorero, ni... En general... Claro, pero ¿qué voy a decir? Es obvio que lo que viene es muy difícil. Primero, es obvio que no hay alternativa, porque si hubiera alternativa el ministro de Economía no sería Massa, sería Kicillof. O sea que hasta Cristina le dice a su gente que esto no es, pero es esto. Tenés que tomar la sopa. No te la doy yo la sopa, te la da el fondo, Alberto, pero es sopa. Tomá la sopa. Entonces, hay que tomar la sopa. En este contexto, entonces, pareciera que hay un diagnóstico bastante compartido y en la dirigencia política y técnica argentina respecto de que tenés que reducir la inflación de manera más o menos drástica, lo cual implica problemas fiscales, problemas monetarios, problemas cambiarios. Muy bien. Problemas fiscales son problemas muy complicados porque solo podés tocar dos variables, jubilaciones y subsidios energéticos. O sea que políticamente estás muy complicado. Entonces ahora que veo que la operación que hay que hacer con este paciente que tenemos acá en la mesa nosotros es esa, miro el equipo médico. Y él me manda las noticias de que acaba de caer la fórmula de Cristina. Él me acaba de dar la noticia que ni sabemos quién es la fórmula de Cristina, no que acaba de caer. Entonces, esto puede fracasar y puede fracasar. Ojalá que no fracase, pero puede fracasar. ¿Y a dónde voy? No es un problema de sabiduría técnica, no es si tengo la receta. A mí me viven invitando a ver los equipos técnicos de fulano y fulano y digo que no, porque pierdo tiempo. El tema es cómo. Hay una crisis política frente a esta agenda. ¿Estoy preocupado? Sí. Bueno, perdón.
Pero, Perdón porque es viernes. No, si fuera jueves les cuento toda la verdad. No, hay tiempo. Pero vamos a terminar acá. Agradecemos a todos, Se a ríe, todas. Pablo. Va por el whisky la próxima. Nada, un aplauso para Muchas gracias. celebrar esto. No, muchas gracias. ¿Me das Sí, un honor.